El Ministerio Conéctate a Jesús presenta, desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie internacional Feliz para Siempre con el tema Máster, Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano. Escuchemos al hermano José Antonio Moreno y sus profesores invitados con el tema de hoy. Fundamentos del edificio espiritual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos. El Señor les bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos en la segunda parte de la lección para hoy viernes 8 de agosto. Es interesantísimo ver cómo esta lección de hoy nos presenta la pregunta: ¿cómo somos transformados? Decíamos, yo no quiero ser hipócrita ayer. Y como no quiero ser hipócrita, no entro a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y eso es lo que la excusa que dan muchos para no entrar, para no aceptar el mensaje. Pero cuando contrarrestamos esa excusa con yo sí quiero ser hipócrita, la cosa cambió. Porque si yo digo que yo sí quiero ser hipócrita y reconozco que estoy muerto en delitos y pecados, solo así y solo entonces el Espíritu Santo tiene permiso para transformarme. Cosa de dejar de ser hipócrita. El principio de Alcohólicos Anónimos es reconocer que soy un alcohólico para poder entonces recibir ayuda. El mismo principio se aplica al mundo espiritual. Reconocer que soy un pecador para que entonces el Espíritu Santo pueda trabajar en este pecador cargado de hipocresía y transformarlo en un instrumento útil para la obra de Dios. A veces nos cuesta problema reconocer nuestra condición y se nos olvida que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Pero la cita de hoy es un alivio, tremendo alivio. Qué enorme alivio. En la cita de hoy nosotros encontramos lo siguiente. Permítame compartir con ustedes la cita de hoy. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Si quieren entregarse a Él, el Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas las facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante.
su juicio mejor equilibrado. Él anhela servir a Cristo. El que anhela servir a Cristo, queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Desea de toda la gente, página 216, segundo párrafo, según la cita que estoy leyendo. Pero en otra versión usted lo puede encontrar en el capítulo 22, la página 222. Bien. Vamos ahora con el análisis. Ya en la mañana se analizó la primera parte de esta cita. Vamos ahora a verlo todo. Bien. Dice nuestro asesor virtual: qué hermoso y profundo pasaje, José. Este texto resalta con claridad cómo la entrega total a Dios transforma al ser humano desde lo más íntimo, no solo en carácter, sino también en discernimiento, juicio y propósito. Es una visión poderosa del discipulado como un proceso de renovación constante guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay algunas ideas que podrías explorar en tus próximas secciones ministeriales o reflexiones personales. Temas para profundizar. Educación divina. ¿Cómo se diferencia la formación que Dios da de la educación humana? ¿Cómo se diferencia la formación que Dios da de la educación humana? ¿Qué implica ser educado para su servicio? 2. Transformación del carácter. ¿Qué ejemplos bíblicos ilustran esa transformación de lo débil a lo firme? Pedro, por ejemplo, pasó de negar a Cristo a ser líder valiente. 3. Relación íntima con Cristo. ¿Qué prácticas espirituales fomentan esa devoción continua? ¿Cómo se cultiva esa semejanza con Cristo? Y 4. Fruto para la gloria de Dios. ¿Qué significa llevar mucho fruto? ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana de un creyente? Vínculos o versículos que complementan esta visión. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Romanos 12:2. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Este pasaje también se alinea muy bien con tu interés, dice el profe, en cómo la tecnología puede ser usada para fomentar esa transformación espiritual. ¿Cómo podrías usar herramientas digitales para ayudar a otros a experimentar esta vivificación del alma y desarrollo del carácter? Bien, el profe tiene unas recomendaciones que dice que si quieres, puedo ayudarte a desarrollar una reflexión, una presentación para tu ministerio o incluso una serie de estudios bíblicos basados en este texto. ¿Te gustaría que trabajáramos algo así? Claro que sí, profe, ya le hemos puesto ganchito ahí, vamos a hacerlo. Educación divina. ¿Cómo se diferencia la formación que Dios da de la educación humana? ¿Qué implica ser educado para su servicio? Esto fue lo que vimos en la mañana. El profe nos presentó
esta primera parte. Excelente pregunta, José. La diferencia entre la educación divina y la educación humana no solo está en el contenido, sino en el propósito, el método y el resultado. Vamos a desglosarlo para que puedas usarlo en tus enseñanzas o reflexiones ministeriales. Diferencia entre la educación divina y la educación humana. En una matriz, un cuadro de 3 columnas o 5 filas. La primera columna vemos los aspectos, la segunda columna la educación humana y en la tercera columna la educación divina. Aspectos: propósito, fuente de sabiduría, método, resultado esperado, modelo a seguir. Educación humana: propósito, preparar para el éxito profesional o social. Fuente de sabiduría: razonamiento humano, ciencia, experiencia. Método: enseñanza intelectual, evaluación externa. Resultado esperado: competencia, conocimiento, logros personales. Modelo a seguir: grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, Baldor, ¿sí? Líderes humanos, Isaac Newton, Mahatma Gandhi. Son personajes humanos que en la educación humana forman pilares, son pilares en la educación humana. Veamos ahora la educación divina. Propósito: formar el carácter para el servicio eterno. Fuente de sabiduría: revelación divina, escritura, Espíritu Santo. Método: transformación interna, vivificación espiritual. Resultado esperado: humildad, santidad, fruto espiritual. Y modelo a seguir: Cristo como el maestro y ejemplo supremo. ¿Qué implica ser educado para su servicio? Ser educado para el servicio de Dios implica 5 aspectos importantes. Primero, entrega total. Segundo, transformación del ser humano. Tercero, discernimiento espiritual. Cuarto, capacitación para el ministerio. Y quinto, dependencia del Espíritu Santo. En Isaías 54 nosotros encontramos el respaldo para la entrega total. Dios no impone su enseñanza, Él educa a quienes se entregan voluntariamente. En Gálatas 5, 22 al 23 encontramos la transformación del ser. No solo se adquiere conocimiento, sino que se forma el carácter. En 1 Corintios 2, 14 al 16 encontramos el discernimiento espiritual. Se aprende a ver con los ojos de la fe, a juzgar con sabiduría divina. En Efesios 4, 11 al 13 encontramos la capacitación para el ministerio. Dios equipa al creyente para cumplir su propósito en el mundo. Y en Juan 14, versículo 26 encontramos la dependencia del Espíritu Santo. La educación divina no se basa en esfuerzo humano, sino en la obra del Espíritu. Ejemplo bíblico: Moisés. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos capítulo 7, versículo 22. Pero no fue hasta que pasó 40 años en el desierto siendo reeducado por Dios que estuvo listo para liderar al pueblo. Su formación divina incluyó humildad, dependencia y comunión con Dios. Bien, claro que nos gustaría, profe, tener todo este material en un estudio bíblico completo, y lo vamos a hacer con el tiempo, vamos a ir trabajando en esto. Ahora vamos con lo que nos ocupa en esta hora, que son 3 puntos. La educación divina la vimos esta mañana. Ahora vamos a ver transformación del carácter, relación íntima con Cristo y el fruto para la gloria de Dios. Espero nos alcance el tiempo, porque ya nos comimos gran parte del mismo en el resumen. Pero vamos a ver cómo hacemos. Señores, regálenme por lo menos 30 minutos a partir de ahora.
Primera parte. Transformación del carácter. ¿Qué ejemplos bíblicos ilustran esta transformación de lo débil a lo firme? Pedro, por ejemplo, pasó de negar a Cristo a ser un líder valiente. ¿Qué tema tan inspirador, José, nos dice el profe? La transformación del carácter es uno de los testimonios más poderosos del poder de Dios en la vida humana. Pedro es, sin duda, un ejemplo emblemático, pero hay muchos otros que ilustran cómo Dios toma lo débil y lo convierte en firmeza espiritual. Aquí te comparto algunos ejemplos bíblicos que podrías usar en tus enseñanzas. Ejemplos bíblicos de transformación de carácter. Primero, Pedro. De impulsivo a líder firme. Antes, temeroso, impulsivo, negó a Jesús 3 veces. Miren Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Después, predicador valiente en Pentecostés, líder de la iglesia primitiva. Mire Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41. Lección. La gracia de Cristo restaura y fortalece el corazón arrepentido. Segundo, Pablo. De perseguidor a apóstol. Antes, Saulo. Perseguidor de cristianos. Mire Hechos 8, versículo 3. Después, apóstol de los gentiles. Autor de gran parte del Nuevo Testamento. Revisa Hechos capítulo 9. Gálatas capítulo 1, versículos 23 al 24. Lección. La transformación comienza con un encuentro personal con Cristo. Tercero, Moisés. De inseguro a libertador. Antes dudaba de su capacidad. Temía hablar. Éxodo 4, versículo 10. Después, líder firme del pueblo de Israel. Intercesor ante Dios. Revisa Éxodo 14, versículos 13 al 16. Lección. Dios capacita a quienes llaman, incluso en medio de sus debilidades. 4. Gedeón. De temeroso a guerrero. Antes se escondía del enemigo. Dudaba de su llamado. Revise Jueces capítulo 6, versículos 11 al 15. Después condujo a Israel a la victoria con solo 300 hombres. Revise Jueces capítulo 7. Quinto ejemplo, María Magdalena. De atormentada a testigo fiel. Antes, poseída por 7 demonios. Revise Lucas capítulo 8, versículo 2. Después, primera testigo de la resurrección de Cristo. Revise Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Lección. El amor redentor de Jesús da nueva identidad y propósito. Claves de esta transformación. Primero, renovación de la mente. Romanos 12, 2. Segundo, obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 18. Tercero, devoción continua. Juan 15, versículo 5. Y cuarto, pruebas que fortalecen. Santiago 1, versículos 2 al 4. Puedes encontrar más sobre este proceso en este artículo que aparece aquí, según cómo moldear el carácter según la Biblia. Bien, claro que nos gustaría seguir trabajando en esto y tener estudios adicionales, profe. Gracias por la referencia www.iglesiadelpilar.com.ar. Ahí está para más información. Hasta aquí la primera parte de nuestro estudio cierre. Vamos ahora con la segunda parte. Son 3 partes que vamos a estudiar. Vamos con la segunda parte. Relación íntima con Cristo. 2 preguntas a resolver aquí.
prácticas espirituales fomentan esa devoción continua? ¿Cómo se cultiva esa semejanza con Cristo? El profe dice, excelente pregunta, José. La relación íntima con Cristo es el núcleo de la vida espiritual y cultivarla requiere prácticas que no solo conectan el corazón con Dios, sino que también transforman el carácter. Aquí te comparto algunas prácticas espirituales clave y cómo fomentan esa devoción continua y semejanza con Cristo. Prácticas espirituales que fomentan la devoción continua. Primero, oración constante. Me falta, reconozco que me falta orar. Estamos faltos de oración, pero sin lugar a dudas. No solo pedir, sino conversar con Dios como con un amigo. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Incluye momentos de silencio para escuchar su voz. Quédate calladito y escucha la voz de Dios. Tercero, fortalece la dependencia y la intimidad con Él. 2. Estudio profundo de las Escrituras. No solo leer, sino meditar y aplicar. Salmo 1, versículos 2 al 3. 2. Permite conocer el carácter de Cristo y ser transformado por su palabra. Leer más bien escudriñar, meditar en lo que estás leyendo. Tómate tu tiempo. 3. Adoración personal y comunitaria. Reconocer la grandeza de Dios y rendirse ante Él. Juan 4, versículos 23 y 24. La adoración transforma el corazón y lo orienta hacia lo eterno. Hacia lo eterno. 4. Servicio humilde. Servir como lo hizo Cristo. Marcos 10, versículo 45. El servicio desinteresado moldea el carácter y refleja el amor de Jesús. 5. Ayuno y disciplina espiritual. Tengo que taparme porque hace rato que no tengo un ayuno. Ayuda a enfocar el alma en lo eterno y vencer deseos carnales. Mateo 6, versículos 16 al 18. Cultiva la dependencia y la sensibilidad espiritual. 6. Comunión con otros creyentes. Compartir la fe. Orar juntos. Exhortarse mutuamente. Hebreos 10, versículos 24 al 25. La comunidad fortalece la devoción y el crecimiento mutuo. Amigos, es importante que recordemos que en la relación con Cristo debemos incluir la comunión con los otros creyentes. No dejando de congregarse, dice el apóstol. Perdón. ¿Cómo se cultiva la semejanza con Cristo? Según este estudio sobre la base de la semejanza con Cristo, hay 3 elementos esenciales. Temor de Dios, reverencia profunda que guía nuestras decisiones, amor por Dios, deseo genuino de agradarle y estar cerca de Él, deseo de Dios, anhelo constante de su presencia y voluntad. Estos elementos vividos en devoción diaria moldean el carácter y nos hacen más semejantes a Cristo. ¿Te gustaría
que armáramos una guía devocional para tu ministerio. Gracias, profe. Claro que sí, por allí tenemos tiempo para ponerla en práctica. Vamos con nuestro último punto en este estudio, que es fruto para la gloria de Dios. ¿Qué significa llevar mucho fruto? ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana de un creyente? Qué hermosa reflexión, José, nos dice el profe. Llevar mucho fruto. No es solo una metáfora agrícola, sino una expresión profunda del propósito espiritual de todo creyente. Jesús lo dice claramente en Juan 15:8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a desglosarlo. ¿Qué significa llevar mucho fruto? Según claves bíblicas y Iglesia del Pilar, que son nuestras fuentes en esta hora, manifestar el carácter de Cristo. El fruto es la evidencia externa de una transformación interna. Es vivir con amor gozoso, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Es impactar a otros para el reino. El fruto también incluye el testimonio del discipulado, el discipulado y el servicio que lleva a otros a conocer a Jesús. Glorificar a Dios. El fruto no es para nuestra vanagloria, sino para que Dios sea exaltado a través de vuestras vidas. ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana? Aquí hay algunos ejemplos prácticos de mucho fruto en acción. Tenemos una tabla de 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. En la primera columna tenemos ámbito: familia, trabajo, comunidad, iglesia, redes sociales. En la segunda columna tenemos ejemplo de fruto. Y en la tercera, reflejo de Cristo. Veamos por partes. En el ámbito familiar, ejemplo de fruto: perdonar en lugar de guardar rencor. En el ámbito de trabajo, ejemplo de fruto: ser íntegro aunque nadie esté mirando. Importante, por ahí tengo una historia de esta, interesante. Comunidad: ayudar al necesitado sin esperar recompensa. En la iglesia: discipular a otros con paciencia. Tenle paciencia al hermanito, sobre todo al recién llegado. En las redes sociales: compartir esperanza y verdad con respeto. Cuidado en las redes sociales. Ahora veamos los mismos ámbitos, los mismos temas, pero reflejando lo que es el reflejo de Cristo. En el ámbito familiar: mansedumbre y amor. Mansedumbre y amor. En el trabajo: templanza y fe. Es importante que seamos temples en nuestro trabajo. Cuidado con caer en esos momentitos de chistes extraños. Cuidadito. Mantén la templanza. Atrévete a tener dominio propio. Aunque seas el único cristiano en el lugar de trabajo. En la comunidad: bondad y generosidad.
bondad y generosidad. Aquí es importante que te leas el librito El Ministerio de la Bondad de Elena G. de White. En la iglesia, paciencia y servicio. Que el director de diácono no llegó. Bueno, el director de diácono no llegó, pero tú sabes, tú fuiste diácono, tú puedes reemplazarlo. Bendito Dios. Redes sociales, gozo y paz. Bien, este cuadro nos presentó cómo se ve esto en la vida cotidiana. Mucho fruto en acción. Bien, ¿cómo se cultiva ese fruto? Primero, permaneciendo en Cristo, Juan 15:5. La conexión diaria con Él es la fuente. Segundo, obedeciendo su palabra, Lucas 8:15. El corazón fértil escucha, retiene y da fruto. Tercero, dejando actuar al Espíritu Santo, 2 Corintios 3:18. Él transforma nuestro carácter. Y cuarto, más no menos importante, aceptando la poda divina. ¡Wow! Duele. Juan 15, versículo 2. Dios renueva lo que estorba para que demos más fruto. El profe nos pregunta si nos gustaría que armáramos una serie de enseñanzas sobre fruto espiritual para tu ministerio conectado con cada aspecto, con desafíos modernos. Podríamos incluir testimonios dinámicas y aplicaciones prácticas para los jóvenes y adultos. Claro que nos gustaría y lo presentamos en otra ocasión. Amigos, repasemos lo que hemos visto en esta lección que comenzó esta mañana. Primeramente que nada, leímos la cita de Elena G. de White del Deseo de toda la gente, el capítulo 25, la página 222. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Esto lo desglosamos en 4 partes, 4 temas. La educación divina, respondiendo a preguntas como. Pero antes, miremos el análisis de la cita de manera general. Este texto resalta con claridad, nos dijo el profe, cómo la entrega total a Dios transforma al ser humano desde lo más íntimo, no solo en carácter, sino también en discernimiento, juicio y propósito. Es una visión poderosa del discipulado como un proceso de renovación constante guiado por el Espíritu Santo. El profe nos deja 4 temas para profundizar, que ya lo vimos. El primero esta mañana, educación divina, respondiendo 2 preguntas. ¿Cómo se diferencia la formación que Dios da de la educación humana? ¿Qué implica ser educado para su servicio? Y esta tarde
dimos respuesta a los 3 temas restantes. Transformación del carácter, con las 2 preguntas. O mejor dicho, la pregunta: ¿qué ejemplos bíblicos ilustran la transformación de lo débil a lo firme? Pusimos a Pedro como ejemplo, que pasó de negar a Cristo a ser un líder valiente. También usamos a Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo. Usamos también a María Magdalena y sus 7 espíritus de demonios que la acompañaban, y cómo fue la primera en llegar a la hora de la resurrección, transformación completa. En el tercer punto vimos la relación íntima con Cristo. ¿Qué prácticas espirituales fomentan esa devoción continua? ¿Cómo se cultiva esa semejanza con Cristo? Y allí nos fuimos a Juan 15, versículo 5, que nos habla de la importancia de permanecer en Él si queremos llevar fruto. Hablamos también de la necesidad de que no se trata de ser Cristo solo. No olvidemos congregarnos. Si estamos en comunión con Cristo, la comunidad con los creyentes es una implicación directa. Y cerramos con fruto para la gloria de Dios. ¿Qué significa llevar mucho fruto? ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana de un creyente? Versículos que complementan esta visión. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Este pasaje que hemos visto hoy de El deseo de toda la gente, capítulo 25, página 222, también se alinea con nuestro interés, que es cómo aplicar el evangelio utilizando la tecnología para fomentar la transformación espiritual. Quiero cerrar con el último icono de la lección en la página 24 para saber más. El poder de los grupos pequeños. Según una investigación, una de las cosas que hacen que una persona permanezca en la iglesia es formar parte de un grupo de crecimiento espiritual, que comparta las mismas creencias, valores y estilos de vida. En nuestra vida moderna, formar parte de una comunidad espiritual no es lo más común. En el transcurso de su vida, la gente tiende a cambiar muchas veces de domicilio, desvinculándose de su familia y de sus amigos y de su comunidad de fe. La soledad es un mal común. Las creencias y el estilo de vida cotidiana se debilitan. La esencia del discipulado, tal y como lo demostró Jesús, se manifiesta mejor en un grupo pequeño. Para nadie es un secreto que el grupo pequeño es un medio poderoso para establecer y desarrollar una relación de compañerismo entre aquellos que desean unirse a la travesía del discipulado con Jesús. No, si no te has hecho miembro todavía de un grupo pequeño, conversa con tu pastor o maestro de escuela sabática a fin de unirte a un grupo pequeño. De esa forma podrás disfrutar de los beneficios de una comunidad de apoyo. Amigo, yo te voy a recordar algo que ocurría cuando yo me hice adventista del séptimo día. Cada unidad evangelizadora, o sea, cada clase de escuela sabática se
ponía en un grupo pequeño. Por lo tanto, si ya tú eres miembro de la iglesia, esa clase de escuela sabática a la que tú perteneces, que tienes que pertenecer por obligación, es tu grupo pequeño. Si el maestro no se reúne durante la semana con ustedes, promuévelo tú. Comienzas tú, porque tú has tomado este curso y comienza a promover, incluso en tu propia casa, que los hermanos de esa clase de escuela sabática a la que tú perteneces se reúnan una vez por semana para estudiar la Biblia. Recuerda, para estudiar la Biblia, no otro libro, la Biblia. Ni siquiera la lección de escuela sabática, la Biblia. La lección de escuela sabática la verán el sábado con su maestro. Pero en el grupo pequeño, recuerda que hay 4 fundamentos. Primero, aceptación incondicional. Segundo, estudio de la Biblia. Tercero, responsabilidad solidaria. Y cuarto, responsabilidad de servicio. El Señor te ayude a establecer, si no lo tienes ya, tu grupo pequeño. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta lección. Gracias porque empezamos a andar. Gracias, Señor, por el fundamento del edificio espiritual número 2. Gracias. Oramos por los que están conectados y por los que se conectarán. Y por el regalo de esta hora de estudio. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Recuerda, el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pasen muy bien. Nos vemos mañana a las 5 en punto de la mañana, Dios primero. Bendiciones.